Tamara es neuropsicóloga positiva y coach creativa. Cuenta con más de 18 años de experiencia en distintos ámbitos de la psicología y del desarrollo personal, tanto en contextos clínicos como académicos y empresariales. Es autora, speaker, docente y facilitadora internacional. Su misión es inspirar a más personas a salir de sus cajas para vivir una vida con propósito y en balance. En su podcast, Lo que callan las flores, comparte secretos de florecimiento de la mano de otras mujeres, los cuales aborda también desde la neurociencia y la inteligencia positiva. Apuesta por la autenticidad, la creatividad y el bienestar como base del poder personal, el autoliderazgo, el talento y el éxito profesional. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, Tamara. Bienvenida a nuestro webinar de salud y bienestar que hacemos mensualmente aquí en Daily Life. Estamos ahora sí muy, muy emocionadas de tenerte con nosotras. Y bueno, eh, hablando de, ahora sí que rompiendo el hielo, ¿no? O sea, Venga, va. empecemos ahora sí por, o sea, platicando un poco de qué es o sea, todo este tema que envuelve la autenticidad. O sea, ahora sí que explícame en tus palabras qué es la autenticidad, porque a lo mejor yo tengo una idea y tú tienes otra idea y las personas conectadas a lo mejor tienen otra idea de lo que es ser auténtico, de lo que significa la autenticidad. Creo que podríamos empezar por ahí para empezar de ahí a tocar todos los puntos que queremos en este seminario. Me parece perfecto, Fernanda. Gracias por la invitación, gracias por este espacio, gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues sí, efectivamente, empecemos por el principio, ¿no? Porque, bueno, yo como embajadora de la autenticidad, pues a veces encuentro que las personas no terminamos de entender bien a qué nos hacemos o a qué hacemos referencia, aunque en realidad es curioso porque debería ser lo más sencillo, porque ser auténtico es ser uno mismo, ¿no? Ser uno mismo bajo los propios criterios, ser fiel a lo que para uno es importante, a sus valores, a sus características y también a su naturaleza, ¿no? Para mí la autenticidad es la verdad, yo me reconozco como una persona bastante espiritual, entonces la verdad es que todo el abordaje que hago de todo lo que hablo, siempre pues sí tiene esa parte holística en la que para mí la autenticidad también es como ser fiel a nuestra esencia, ¿no? Que es esa parte más natural y genuina con la que nacemos, antes de que obviamente pues afecte la crianza, la socialización, la cultura y demás, a como esa esencia más primordial, ¿no? Eh, y entonces ser auténtico es ser tú mismo bajo tus criterios. Lo que sí es importante que recalquemos, y creo que a veces hay confusión, es que a veces que la gente utiliza la autenticidad como escudo para ser grosera, para ser egoísta. Eso no tiene nada que ver con la autenticidad. La autenticidad es ser fiel a uno mismo. Obviamente eso nunca tiene que ser como sobre otras personas y como imponiendo necesariamente nuestro criterio, ¿no? Es más bien que tomemos las decisiones que para nosotros sentimos que son correctas, las que están alineadas con la persona que somos a muchos niveles, ¿no? Como decía, en cuanto a valores, en cuanto a naturaleza, en cuanto a características, en cuanto a personalidad, en cuanto a metas, ¿no? Porque hay veces también que en la vida, pues nuestras metas y nuestros objetivos van cambiando. Claro, y creo que acabas de decir algo muy clave, ¿no? O sea, como que muchas veces el prejuicio, hasta en la definición de de la autenticidad, puede llegar a influir el qué es alguien auténtico, ¿no? Como decías, es ser fiel a tus convicciones, ser fiel a quién eres, de alguna manera aceptar quién eres realmente. Ajá. eh, y muchas veces como que pensamos todo hacia afuera, ¿no? O sea, el ser auténtico es cómo me ven, cómo me visto, cómo, cuando en realidad a lo mejor es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver Totalmente. toda esta parte como más superficial, ¿no? Y bueno, este vínculo de la razón por la que estamos hablando el día de hoy, de el vínculo que hay entre el cómo el ser una persona mucho más auténtica, que yo creo que te hace ser una persona mucho más libre, una persona mucho más, como dices, fiel a ti mismo, te ayuda a tener un mejor bienestar, a alcanzar tus metas, a alcanzar tu propósito. O sea, como que al final del día, hablamos también del tema del autoconocimiento, ¿no? O sea, entre más te conoces,
más sabes qué es lo que te gusta, más sabes qué es lo que quieres lograr, hacia dónde vas, ¿no? Y muchas veces en esta vida, ahora sí que tan atareada, o sea, con tanto ruido a nuestro alrededor, es difícil escuchar esa voz interior, ¿no? O sea, es difícil Totalmente. de repente tener este silencio mental y decir quién soy, qué me gusta, qué me define, a dónde voy, ¿no? No sé, a lo mejor y si nos puedas platicar un poquito en tu experiencia, como uno de esta relación, ¿no? Que existe entre el autoconocimiento y la autenticidad y cómo a través de diferentes estrategias de autoconocimiento, ¿no? O sea, nos pueden ayudar a pues ser personas, yo digo, más libres, ¿no? Que creo que al Ajá. final todos estamos buscando eso. Justo. Creo que, o sea, sumando un poco a la definición, para mí autenticidad también es que podamos definir una vida bajo nuestros propios criterios, no solamente bajo las expectativas de los demás, ¿no? Y hablo de los demás, familia, parejas, amistades, cultura, lo que sea, ¿no? Y también una parte importante que has dicho que autenticidad también es como que seamos honestos. Creo que hay una parte más bien del autoconocimiento, pero hay una parte, un componente de honestidad muy importante, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta, o bueno, yo en lo personal, yo soy española, para quien no sepa, y entonces, bueno, pues también me levanté una mañana, que fueron muchas mañanas seguidas, en las que de repente me di cuenta de que igual lo que, a donde había llegado no era exactamente lo que yo quería. No entendía en ese momento qué es lo que estaba pasando, pero estaba totalmente insatisfecha con la vida, ¿no? Y aparte, pues creo que, no creo, estaba en una depresión bastante profunda. Y entonces ahora ya también con otro recorrido, ¿no? Y un viaje, ahora puedo ver que evidentemente pues que todas esas cosas que yo creí que eran las que quería alcanzar, igual realmente no las decidí. Como tú dices, es la libertad de que podamos elegir realmente lo que queremos, ¿no? Y que seamos libres y seamos honestos con nuestros deseos del alma, ¿no? Porque yo era, pues no tenía mal trabajo, pero había algo en mí que me decía que podía llegar a impactar a más personas de otra forma o que podía tener una implicación, una contribución mucho más creativa en la que también disfrutara mi trabajo, ¿no? O sea, podía trabajar y no necesariamente sufrir, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú dices, todo empezó por una labor mucho de autoconocimiento, porque lo que sucede es que nosotros vamos creando capas, personajes, vamos creando máscaras, ¿no? Para poder ser aceptados, para poder encajar. Entonces lo que sucede es que yo siempre digo, la máscara, el personaje se termina cayendo en un momento dado. La vida nos pone en una situación en la que de repente, así como el de la película de la máscara, ¿no? O sea, de repente se nos cae todo y entonces es como ahora nada de lo que habíamos planeado en nuestro mundo tiene sentido, ¿no? Y eso trae una crisis de identidad muy profunda porque algo que tú has sido durante muchos años de repente te va, pero precisamente es un camino como de vuelta a casa, yo lo digo, ¿no? Como dices tú, de ir hacia adentro y empezar a decir, ok, y yo literal tuve que hacer eso, ¿no? O sea, así con cuaderno en mano decir, a ver, Tamara, ¿qué cosas te gustan? Y no me salen ni dos cosas seguidas, ¿no? Y yo, ok, ¿y qué cosas te motivan? ¿Y qué cosas son importantes para ti? Y me costó mucho, ¿no? Y yo agradezco la pandemia porque me agarró justo en este proceso y fue como, pues obligatoriamente tengo que ir adentro porque afuera ahorita no hay nada, ¿no? Entonces, eh, empecé como a desgranar, ¿no? Y entonces uno empieza a buscar como en el baúl de los recuerdos, en la infancia, en todas esas cosas que nos motivan y nos mueven. Yo ayer estaba dando una plática precisamente también sobre temas de ser arquitectos de nuestra carrera. Y yo siempre digo como que hay esos destellos en la vida, ¿no? Esas chispitas que nos hacen sentirnos vivos, que nos gustan, que nos recuerdan que algo aquí dentro se está moviendo. Esas son las chispas que tenemos que atesorar y nos va a permitir también que podamos ir juntando las piezas para ir armando nuestro puzzle de la autenticidad, ¿no? Porque efectivamente hemos pasado tanto tiempo siendo otras personas, haciendo lo que otras personas esperan de nosotros, que al final literalmente nos desdibujamos, nos perdemos, ¿no? Y Claro. entonces hay que ir como adentro, entonces la relación está clara, hay que ir para empezar, pero es un viajecito largo, ¿eh? También digo. Sí, 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 sí. Porque creo que, o sea, también muchas veces pasamos por a lo mejor un bache en nuestra vida y como que eso nos hace como que voltear hacia adentro y decir, oye, hay algo que no está alineado ahorita. Como que siempre estos baches o algún momento que nos sacude, como que normalmente es cuando recapacitas y dices, a ver, espérame, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que estoy buscando.
la pareja, el trabajo, ¿no? Tu rutina o tu físico, como que de repente sí tienes esta sacudida que nos afecta de alguna manera en hacer esta introspección, ¿no? Ajá. Y yo digo que, o sea, para llegar a ese punto, normalmente tuviste señales, ¿no? Tienes señales que de repente, ¿no? O sea, estás a lo mejor con un burnout, a lo mejor subiste de peso el último año, a lo mejor no estás concentrado o te sientes triste, no te sientes motivado, o sea, como que siento que hay muchas señales que Ah, pasan y que nosotros no las sabemos luego identificar, escuchar, las ignoramos, no, o sea, mañana voy a sí, estar así, bien, mañana así todo, no, y queremos estar literal. haciendo lo mismo sintiéndonos mejor. Entonces, como Exacto. que es tan importante aprender a escucharnos y aprender a identificar todas estas señales que nuestro cuerpo nos manda, o sea, ahora sí que nuestro espíritu nos refleja y como que muchas veces, te digo, dejamos pasar esas señales y qué tan Totalmente. importante es escuchar para a lo Ajá. mejor y tomar acción en ese momento y no esperar a que llegue la bomba, que Justo. normalmente cuando llega la bomba es cuando ya se convirtió esto en un problema pues grave, ¿no? Cuando a lo mejor y puedes tener como acciones como mucho más correctivas en una etapa como mucho más temprano, ¿no? Digo, yo Ujú. también porque finalmente creo, y yo también viví una experiencia muy similar a la tuya, donde creo que a lo mejor estaba alineada con una carrera que según yo era lo que tenía que hacer, el tipo de trabajo que tenía que tener, el tipo de carrera, no, o sea, como que cómo se veía mi vida ante los Ajá. ojos de otras personas era lo que yo debería de ser. Y de repente llegó un momento en mi vida en donde dije, esto no es lo mío, ¿no? O sea, creo que ahí comparto mucho contigo Ajá. ese inicio y como que en ese momento en el que como que recapacité y estructuré y todo, pues mi vida cambió por completo, la manera de apreciar y de a lo mejor la gratitud que tengo hoy en día hacia mi persona es muy diferente a la que tenía hace, ¿no? No sé, 15 años. Y fue eso, ¿no? Como que llegué al momento de crisis para de alguna manera hacer esta recapitulación y decir qué quiero y hacia dónde voy. Y sí creo que cuando todo está mucho más alineado, todo se va acomodando y todo Oh, fluye y no hay cambio que sí, por sí, mal sí, no venga, ¿no? O sea, como que siento que todo sí. normalmente se va acomodando. Entonces, bueno, ¿tú de qué manera crees que podemos atender estas señales que muchas veces, te digo, se nos presentan y que no escuchamos? ¿De qué manera podemos conectar con esa, como decías, con ese baúl de los recuerdos? Que no es fácil, o sea, se dice fácil y No. lo estamos platicando ahorita porque Exacto, no es ¿verdad? Que nada dijimos, fácil. necesitamos tocarlo Exacto. porque para llegar del punto A al punto B, normalmente es algo pues bien difícil. Entonces, ¿qué tips o qué recomendaciones, qué ejercicios a lo mejor recomiendas, ¿no? Para poder escuchar esas señales y no dejarlas pasar, para reconectar contigo y reconectar con esa autenticidad, ¿no? O sea, con ese originalidad tuya, Con conectando tu con tus ser. valores, conectando con tu ser. Ah, exacto. Justo, justo porque en realidad, como tú dices, cuando conectamos con eso, también conectamos con el propósito, conectamos con el balance. Y de verdad que cuando empiezas a tomar decisiones alineadas contigo, la vida se ordena, ¿no? Y ayer justo también decía lo mismo, mi vida era como, no, tiene que costar mucho y todo con mucho esfuerzo. Y en el momento que empiezas a tomar, y yo cambié mi vida radicalmente, me he dado cuenta de lo fácil que se puede, o sea, que puede ser, ¿no? Y es como, Claro, wow, o sea, es totalmente otra realidad. Entonces, una cosa primordial, la principal es conectarse con uno mismo. Yo siempre digo, el canal no se puede, hay que limpiar el canal. Las señales están ahí. Yo también era un poco escéptica, pero literal, de verdad les digo, las señales están ahí. El mundo quiere, el universo, Dios, cada uno lo que crea, de verdad quiere que cada uno cumplamos nuestra misión y quiere que seamos nosotros mismos porque es el mejor regalo que podemos hacer al mundo. Esa es la realidad, a pesar de lo que nos han dicho. Entonces la vida nos va a poner el caminito. Lo que pasa es como tú dices, a veces andamos bien ciegos porque no es que por aquí metemos demasiadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero.
por favor, trabajar mucho la conexión con uno mismo, ¿vale? Entonces ahí cada uno lo que elija. Terapia, obviamente, pues está recomendable meditación, journaling, cualquier tipo de técnica que nos ayude a conectar y también conectar con el cuerpo. Para mí fue, esto del cuerpo fue una parte fundamental porque en aquel momento yo también tenía un trastorno de alimentación. Literalmente está totalmente mi cabeza va por un lado, mi cuerpo va por el otro lado y conectarnos y empezar porque el cuerpo sabe mucho más que la mente. La mente nos va a engañar de lo que queramos y de lo que ella quiera más bien. El cuerpo siempre, siempre digo, nunca nos miente. Entonces nosotros vamos a eh, quizás sentir cuando una decisión o una situación o una persona se sienten ligeros o nos generan tensión, dolor o incomodidad físicamente. Entonces es como el termostato. Y eso requiere mucha, ya decimos, conexión y eso es observación sin juicio. Ver cómo, ante qué decisión, ante las distintas situaciones o las distintas personas que se me ponen, ¿no? Por delante, como que puedo, cómo me siento yo cuánto de tranquila, ¿vale? Porque también para mí la autenticidad, yo siempre digo que es que uno se acueste tranquila con las decisiones que tomo cada día, ¿no? Que uno pueda dormir y descansar tranquilamente. Entonces, introspección, observación y mucha observación de las reacciones físicas. ¿Qué más podemos hacer para el tema de de limpiar el canal? Trabajar las creencias. Vamos a darnos cuenta de que la mente o los saboteadores, las dos cosas, ¿no? Ponernos también en la parte de la mente y observar qué tipo de cosas nos decimos o qué justificaciones más bien nos decimos sobre las cosas que tomamos decisiones, ¿no? Entonces, como, ok, esto lo estoy tomando porque es lo que se espera de mí, es porque alguien me dijo que esto es lo que tenía que hacer, o porque creo que es la mejor opción, porque lo que sea, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando decidí estudiar psicología, pues que mis papás no querían, ellos querían que yo estudiase, no sé, odontología o algo como de gente muy lista, porque yo pues era muy buena estudiante. Y yo pues era como, pues es que yo no me imagino trabajando, ¿no? Imagínate toda la vida en algo que realmente no te apasiona. Y dije, y entonces, pero en aquella época, pero los psicólogos se mueren de hambre, los psicólogos no cobran dinero, ¿no? Son creencias y en realidad nos hacen seguir caminos que en realidad quizás van en contra de lo que nosotros queremos. Pero Em, también el juicio, o sea, o el miedo al rechazo, ¿no? Como que ajá, eso exacto. es bien duro. Exacto. Entonces tenemos que ir trabajando todo eso. O sea, ¿qué saboteadores, qué tipo de mensajes nos dice nuestra mente, ¿no? O sea, ¿por qué te van a rechazar o aquí no vas a ganar dinero o lo que sea, ¿no? Observar también esos pensamientos sin juicio y anotarlos todos porque ahí vamos a cachar mucha información que nos va a ser muy útil posteriormente para empezar a contrarrestarla, ¿no? Como digo yo, eso es como una especie de veneno que tiene nuestra mente. Entonces, para crear el antídoto necesitamos saber cuál es el veneno para poder crear el antídoto, ¿no? Y Claro, así como breve, yo creo que con eso ya tienen bastante trabajo, la verdad. claro, claro, claro. No, y ahorita como que me quedé pensando en finalmente los obstáculos que nos impiden a lo mejor de alguna manera ser, o sea, tu versión más pura, ¿no? Como decíamos, ¿no? O sea, el miedo al juicio o el miedo al rechazo, la presión social, ¿no? O sea, como que la presión social hoy en día, pues, o sea, no nada más es el día que sales afuera, ¿no? O sea, sino en redes Ajá, sociales, etcétera, etcétera. El miedo a ser vulnerable, ¿no? A estar en una posición, pues, vulnerable, ¿no? O sea, también eso, o sea, creo que de repente, pues, es un miedo pues, que no, o sea, no, a nadie le gusta, ¿no? Pero muchas veces es ser mucho más, yo digo, transparente, este, contigo mismo y con los demás, y finalmente, pues, esa desconexión, ¿no? Cuando yo digo que finalmente también cuando no te escuchas, no tienes esta conexión contigo mismo, etcétera, defines quién eres de acuerdo a lo que haces todos los días. Y creo exacto. que eso es un concepto bastante erróneo porque, pues sí, creo que, o sea, no te defines por todo lo que haces. O sea, ¿no? Luego somos como adictos a hacer, ¿no? O sea, todo el tiempo es Ujú, hacer, hacer, ujú, hacer, ujú. hacer, hacer. Y de repente es como, a ver, o sea, no eres esa persona. O sea, si dejaras de hacer las cosas, o sea, realmente, ¿quién eres tú? Justo. Y ahí pues es difícil. Yo me enfoco mucho en dar pláticas relacionadas en cambio de hábitos, en productividad, etcétera. Y justo creo que eso es un punto clave en el tema de autenticidad, porque tú no puedes ser productivo, no puedes ser, o sea, ahora sí que es bien difícil que puedas cambiar hábitos, es bien difícil que puedas ser productivo en tu tiempo de trabajo, etcétera, cuando realmente no existe esta conexión porque no tienes una motivación.
¿no? O sea, no, esa motivación para mí siento que es como de lo más importante para sacar tu día completo todos los días, porque mañana es otra vez y pasado mañana es otra vez y no, y de repente, no, ya es septiembre, ya estamos a punto de acabar y ya es octubre y de repente es otra vez el año y de repente ya 2 años y 5 años, ¿no? O sea, no sé, y de repente dices, espérate, o sea, se pasa esto de volada y, Sí. y lo hago con a lo mejor cero motivación, y por eso el tema, o sea, regreso un poco a la parte de los síntomas, a la parte de, o sea, como esta desconexión que nos muestra nuestro cuerpo, nos muestra de los signos físicos cuando hay esta desconexión, ¿no? De estas señales que finalmente no nos permiten ser nuestra mejor versión, ¿no? Y yo sí creo que cuando sí hay este vínculo, puedes lograr ser tu mejor versión todos los días con esta conexión, con esta motivación y todos los días intentando pues ser mejor, pero para ti, no para los demás. Claro, y es coherencia, ¿no, Fernanda? O sea, al final es que para mí es que actuemos en coherencia con lo que uno cree, con lo que uno hace, con lo que uno dice, ¿no? O sea, que haya coherencia en la vida. Cuando estamos haciendo cosas que en realidad no son las que creemos, no están acordes con nuestros valores, ahí esa disonancia es la que, como tú dices, nos genera los síntomas físicos. Y es todo, la inflamación, o sea, cuántas millones de personas, sobre todo las mujeres, andamos todas inflamadas. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso es porque hay algo que no estamos aceptando, Claro, nuestro cuerpo no está aceptando. El sueño, los problemas digestivos, la caída del cabello, o sea, hay millones de síntomas, ¿no? Y hay que claro. prestar atención a eso. Claro. Y creo que también, o sea, al final del día ya, o sea, ya pasando como al siguiente tema, es una vez que ya logras esta conexión, puedes desarrollar finalmente una marca personal basada en tu autenticidad, o sea, cómo puedes proyectar algo increíble, o sea, una luz diferente cuando estás como en tu mejor versión, ante los demás, y finalmente cómo todo esto te ayuda a desarrollar tus talentos, tus fortalezas, Justo, porque justo. creo que también esa parte es bien importante, ¿no? Como que yo me acuerdo que, te digo, en mi vida pasada, de repente yo me comparaba con todo el mundo, y yo decía, pero es que yo no voy a llegar a ese nivel, y yo no tengo esas capacidades, y yo no, o sea, y era solo compararme, en vez de voltearme a ver hacia a mí, ¿no? ¿Y Justo. qué pasaba? Que pues claro que no iba a tener, ¿no? El mismo nivel de conocimiento en X, Y, Z, porque mi motivación realmente era nula. O sea, mi motivación era solo esta comparación entre un perfil al lado de mí y yo, y ese mundo es el que a mí, pues yo estaba con, o sea, a mí me enseñaron así, ¿no? Desde niña, o sea, como Justo, que en la justo. escuela, no, o sea, el del diploma y el del no diploma, y en vez de como que ver a cada persona como en su propia autenticidad, ¿no? O sea, en qué eres bueno, en qué eres talentoso, en qué desarrollas ciertas habilidades, que te hacen diferente, y que cada quien es diferente, y finalmente, por eso, ¿no? El mundo es tan diverso, porque esa reflexión como que te empuja a, pues, concentrarte a lo mejor en lo que puedes sacar tu mejor, ¿no? Versión, o sea, esos Justo. talentos, esas fortalezas, etcétera, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor si nos puedas platicar de también como algún impacto, fisiológico, físico, de cuando sí estás conectado, con este nivel, porque ya platicamos un poco de la parte como de los síntomas negativos, ¿no? Pero ahora, ¿cuáles son como estos beneficios o pues no sé, como que este impacto que puede llegar a tener el estar como mucho más conectado con tu autenticidad? Em, Ay, es que me queda pensando muchas cosas de las que has Sí, dicho que son, luego vuelvo ahí, pero bueno, para empezar, una cosa muy básica, bueno, yo como ya decía, soy neuropsicóloga, entonces yo siempre pues me gusta hablar desde la parte del sistema nervioso. Cuando nosotros no estamos viviendo desde la autenticidad, estamos en lo que seguro han escuchado, el estado de supervivencia. Que lo han escuchado, pero a veces no entendemos bien cómo funciona. El tema es que cuando nosotros no estamos en coherencia con nosotros,
digamos que nuestro organismo de alguna forma piensa que estamos en peligro. Digamos que el personaje y todo esto que les decía que son máscaras, que también les digo, creo que se me olvidó añadir el tip de que obviamente en este proceso creo que es muy importante la autocompasión también, ¿no? O sea, obviamente mucho autoconocimiento, pero también compasión. Aquí hemos andado todos, ¿no? O sea, todos hemos pasado por ahí. Lo que sucede cuando somos pequeños es que obviamente empezamos a cambiar, ¿no? Para empezar, pues para satisfacer las necesidades o voluntades de nuestros papás y de nuestra familia. Nadie lo hace conscientemente, nadie lo hace aposta, ¿no? Pero la realidad es que uno se va moldeando y luego, pues para encajar en la sociedad, en el trabajo, todo, ¿no? Entonces, lo que nos hace es que generamos mecanismos de supervivencia que nos permiten efectivamente sobrevivir en etapas tempranas, pero en estos momentos de nuestra vida, cuando se nos cae, pues no podemos sostenerlo. ¿Por qué? Porque es como si nuestro sistema estuviese en estrés constante, porque está haciendo un sobreesfuerzo, imagínense, está tratando de no ser lo que naturalmente sería. En realidad vamos a contranatura. Entonces, lo que sucede cuando tenemos el estado de supervivencia es que nuestro sistema nervioso está desregulado. Por eso todos estos síntomas que estamos hablando a nivel psicológico, emocional, psicofisiológico, neuronal incluso, vienen de ahí, porque tenemos un exceso de cortisol, porque estamos en esta fight or flight, ¿no? En esta respuesta en la que estamos enojados todo el tiempo, en la que en realidad estamos muy irritados. Y esto genera, ¿no? Lo que estamos hablando, inflamación, dolores, enfermedades crónicas, estrés, caída del cabello, problemas digestivos. Todo esto viene porque el sistema simpático está sobreactivado, ¿no? Digamos que estamos en un sistema de respuesta cronificado, de manera que las respuestas de nuestro organismo se quedan así crónicas. O pasamos a la otra respuesta también de supervivencia, que es el freeze, en la que estamos apáticos, congelados, no tomamos decisiones, estamos solamente a lo que la vida nos lleve, porque a veces identificamos bien el estado de supervivencia cuando estamos como en esta parte más agresiva o más peleona, pero no también cuando estamos en esta parte en la que no sabemos qué hacer con nuestra vida y estamos simplemente viendo. Entonces, hay consecuencias a nivel neuronal, hay consecuencias a nuestro nivel del sistema nervioso y esto también trae mucho consigo problemas emocionales también, ¿no? O sea, toda Claro. esta parte de que falta de concentración, como tú decías, también tenemos más accidentes laborales, hay una falta de compromiso también, o sea, digamos, nuestro sistema está tan saturado que en realidad no puede hacer eficientemente ninguna otra función, ¿no? Y por eso ni la digestión va bien, ni el sueño va bien, ni la concentración, ni nada tampoco que queramos hacer, ¿no? Entonces, pues las consecuencias a nivel neurológico, fisiológico son extensísimas, ¿no? Claro. Y, y bueno, ahí hablando ya como también tu rol dentro de una organización, o sea, cómo puedes llegar a afectar, o sea, todo un grupo, toda una organización por esta, a lo mejor, o sea, por este desequilibrio, ¿no? O sea, creo que es bien importante porque finalmente, pues pasamos la gran mayoría de nuestro tiempo en el trabajo. Y si en Así tu es. trabajo realmente no estás, o sea, satisfecho, o sea, no te digo cámbiate de trabajo, ¿no? Pero digo, o sea, ve qué está pasando y por qué a lo mejor no estás en tu mejor momento, ¿no? Ujú, ujú. A lo mejor hay algo ahí que está haciendo ruido, o sea, igual si tu nivel de desempeño, si tu nivel de productividad, porque ya lo dijimos en los factores físicos, pero también en la parte laboral, cuando te está costando el triple de trabajo, o sea, la presentación, el no sé qué, buscar los prospectos, o sea, lo que sea que tengas que hacer en el trabajo, también te está costando el triple, ves que hay gente que está teniendo mucho mejor desempeño que tú, o sea, como que digo, son otro tipo de factores o de alarmas que de repente puedes decir, oye, a lo mejor no tengo que voltear a ver qué está pasando en este momento en esta área para atenderla y, o sea, recuperar ese compromiso, ¿no? Porque ahí yo digo que es muy fácil hoy en día perder ese compromiso, echarle la culpa a la empresa, Ajá. echarle la culpa a la empresa, a la gente que está, y tú te vas a otro lugar, ¿no? En vez de resolver. Dices, si me cambio, o me cambian de área, o me cambio de puesto, o me cambio de lugar, pues esto se va a arreglar. Y a lo mejor y llegas a tu siguiente trabajo y haces exactamente lo mismo. Es una cuestión de tiempo. Como decías, el tema de la máscara que nos ponemos muchas veces, pues es cuestión de tiempo. O sea, en algún momento se va a caer, ¿no? Esta farsa o este disfraz,
o no es que sea una farsa ¿no? No O es sea, una falta, sí, obviamente es como que no eres tú, o sea, no es tu persona, o sea, real, ¿no? Entonces, en algún momento eso se va a desmoronar y te va a volver a pasar y a lo mejor y vuelves a pasar lo mismo y es muy fácil tapar el sol con un dedo y decir, no, o sea, ajá, aquí no pasó nada y me voy al siguiente lugar o me cambio de trabajo y te digo, repetimos patrones, exacto, ¿no? exacto. Entonces también yo digo que hay factores físicos, hay factores, pues ahora sí que hasta laborales, de Sí, desempeño, de motivación, de compromiso, que nos afectan muchísimo y que yo creo que hay que trabajarlo pues muchísimo. O sea, como decías, se dice fácil, ¿no? O sea, tener tiempo para el journaling, tener tiempo para meditar, tener tiempo, pero también son cosas tan sencillas que si las incorporas poco a poco en tu vida, pues puedes dar tu vida ahora sí que un giro por completo y la excusa luego que a mí más me suena en todos lados, en todas las pláticas y en todos los eventos a los que vamos es el tema del no tengo tiempo. Oye, si tienes tiempo de estar todo el día en redes sociales o el tiempo de distraerte leyendo no sé qué tanta cosa todo el día en el celular, claro que tienes tiempo de dedicarte 10 minutos en el día para hacer este silencio y esta pausa mental, para hacer algún tipo de reflexión, para escribir en tu diario 10 15 minutos, ¿no? O sea, claro que tienes el tiempo, creo que es ponerlo dentro de las prioridades. Y, ujú, y bueno, finalmente también creo que el alinear justo el poder, o sea, me dicen, pero ¿cómo voy a meter mis prioridades? Y como dices, ¿no? De repente no sé, me hago una pregunta y yo solita no sé ni qué responder porque estoy en tanta cosa que lo último que sé es lo que yo quiero, ¿no? Entonces yo exacto. creo que ahí el ejercicio, o sea, ahora sí que qué va primero y qué va después, yo sí creo que es empezar a dedicarte el tiempo para de ahí poder identificar dónde puedes hacer, ¿no? Esta autorreflexión para de ahí tomar como, agarrar un poquito el rumbo, ¿no? Ujú, ujú, De hacia dónde quieres ir o qué es lo que estás buscando, ¿no? totalmente. Oye, y bueno, ¿tú qué? O sea, bueno, yo dentro de las características ahorita que veo también en un tema de liderazgo, que también, o sea, me gustaría como inclinarme un poquito más. Ya vimos, ¿no? Lo importante que es identificar todos estos factores que nos dicen todas estas señales, ¿no? Donde tenemos que o sea, conectar con uno mismo, cómo todo esto nos ayuda a ser una mejor versión. Y ahora el siguiente paso, ¿no? O sea, cómo a través de el autoconocimiento podemos ser líderes, o sea, podemos finalmente enfocarlo en este, yo digo, como en este liderazgo positivo que se Justo. contamina y se contagia y creo que es importantísimo como encontrar la manera de decir, oye, esto me va a ayudar a mí a nivel personal, me va a ayudar a mí, en mi círculo social, me va a ayudar en mi círculo, en mi trabajo, en mi persona, ¿no? O sea, este efecto dominó. Exacto, exacto. Es que has dicho una cosa muy importante, que efectivamente, como tú dices, la solución no necesariamente tiene que ser cambiar de trabajo, ¿no? Porque tenemos que analizar qué es lo que hay en este trabajo que a mí no me está haciendo sentir bien, ¿no? Y a veces puede ser porque las instrucciones no están claras, porque no pongo suficientes límites. O sea, ahí cada uno tiene que hacer esa labor. A eso decimos también esa parte de autoconocimiento, pero también de observación, ¿no? O sea, ¿qué realmente me está haciendo infeliz dentro del trabajo? Porque a veces podemos tomar medidas dentro del trabajo o a veces es que no estamos en el sector o no estamos en el puesto y eso también está bien. Y como tú decías al principio, decíamos las dos, pues llega un momento en el que también hay que ser honesta con uno misma y decir, esto ya no vibra conmigo. También hay una parte muy importante que es que tenemos que aceptar que también nuestras metas cambian y a lo mejor lo que tú y yo quisimos, obviamente, cuando tenemos 18 años, estamos iniciando la licenciatura, pues no tiene nada que ver con lo que a lo mejor en estos momentos de nuestra vida hemos elegido. Entonces también hay que como que honrar las antiguas versiones de nosotros que tomaron esas decisiones, pero no significa que tengamos que casarnos con ellas hasta la muerte, ¿no? O sea, que estemos toda la vida ahí. Entonces, creo que hay una parte muy importante de poder ser flexibles, de ser honestos y de abrirse, ¿no? A las posibilidades. Como si ya hay algo que acá ya me estoy dando cuenta de que ya no me hace feliz, aunque yo no entienda el qué es, pues voy a empezar a ver, a probar otras cosas, ¿no? Y no es Ujú. necesariamente que uno deje el trabajo, puede intentar cubrir
esas necesidades que igual tiene o esas inquietudes a lo mejor con otras actividades, ¿no? Extra laborales. Entonces, como decías, también como no solamente afecta a la organización y nos afecta como trabajadores, porque fíjense, si ustedes no se sienten, o sea, ser auténtico en el trabajo es tener la tranquilidad de que ustedes pueden ser ustedes mismos. Y no me refiero a es que como quiero ir con el pelo pintado o quiero ir sin asear, no me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? Me refiero a que también es un tema de que nuestra opinión, nosotros estemos libres de manifestar nuestra opinión, de que podamos poner límites, de que podamos comunicarnos con las personas con las que trabajamos con libertad y sin miedo, ¿no? Como que, por ejemplo, no haya esa cultura de la amenaza constante. Ese es el tipo de autenticidad que yo me refiero. Y también decir a veces, oiga, pues es que creo que acá en este puesto no estoy dando lo mejor, pero yo creo que sería mucho mejor si me mueven a otro área, ¿no? O a otra, lo que sea, otra ciudad, millones de cosas. Ese es el tipo de cosas de autenticidad, que requiere también saber cuáles son tus talentos y hay una cosa muy importante con el talento, que es que nos esforzamos en mejorar en aquello que no es nuestro talento natural. Entonces yo soy muy Claro. fan de que podamos hacer más de lo que mejor hacemos. Eso lo decía mi coach de talentos, ¿no? O sea, hacer más de lo que mejor hacemos y encontrar ese trabajo que en realidad nos permita precisamente potenciar lo que se nos da de manera natural. No todo tiene que costar tanto. Y todo esto Claro. como introducción como a la pregunta que me hacías en realidad, que es como el tema del liderazgo. ¿Qué sucede con los líderes? Y yo que trabajaba antes, he trabajado en corporativos muchos años y en España he trabajado siempre por cuenta ajena. El problema es que si tú no te crees a tu líder, ¿cómo tú vas a seguirle? ¿Cómo va a ser una buena relación? ¿Cómo tú te vas a comprometer con él y con su equipo? Cuando es una persona que a lo mejor, yo me acuerdo cuando trabajaba en capacitación, cuando empezaba a trabajar y decía, claro, no, empezaba todo esto de liderazgo, o sea, todavía esto, pues hace 20 años, ¿no? La verdad, más o menos. Y entonces decía, pero es que mi jefa me lo está diciendo, no, tenemos que hacer esto, pero ella no está poniendo en práctica lo que dice. Eso es un tema de autenticidad y de coherencia. Si yo tengo un líder que en realidad no aplica lo que a mí me está exigiendo, en realidad eso va a afectar. Por eso también como líderes es una tarea muy importante y creo que hasta bonita que podamos ser auténticos en ese sentido, que es que mostremos y que seamos ejemplo de lo que estamos pidiendo o esperamos del equipo. Y también una parte que también mencionabas al principio, ¿no? También la vulnerabilidad. A veces no significa que llevemos los problemas de la oficina a casa, ¿no? O sea, de casa a la oficina, eso no es vulnerabilidad. Pero también a veces cuando un líder se da cuenta y reconoce que se ha equivocado, cuando un líder reconoce que hay algo que también pues no tiene esa información y tiene incertidumbre sobre algo y se lo comenta al equipo, cuando es un líder que también a veces puede reconocer sus debilidades, ¿no? En un momento dado, esas áreas de mejora, pues también un líder que se abre a recibir retroalimentación de su equipo, eso es un líder auténtico y como tú Claro. decías, un liderazgo positivo y consciente, ¿no? Que creo que es a donde deberíamos ir todos. Claro, que creo que finalmente no, la definición del liderazgo, o sea, ¿qué estamos buscando el día de hoy? ¿Cuáles son esos desafíos de ser un líder? Para, como decías, ¿no? Como que ser un líder mucho más auténtico, que no le tiene miedo a reconocer como ciertas limitaciones, pedir ayuda, apoyo, Ajá, exacto, crear un ambiente de colaboración, o sea, hoy todo es colaborativo, hoy el trabajo en equipo, o sea, pero te digo, de repente es como que lo decimos fácil, pero sí. es difícil de repente decir, oye, sí, vamos a hacer esto en conjunto y vamos a escuchar a las otras personas, vamos a respetar los puntos de vista de los demás. Pues creo que al final del día todo esto pues se refleja en la cultura organizacional de la empresa, ¿no? O sea, si Totalmente. poco a poco si una empresa se convierte en un lugar que finalmente o sea, tiene como esta etiqueta, ¿no? De autenticidad, de ser auténticos, de predicar con el ejemplo, de mostrar esta vulnerabilidad, como lo decías, esta consistencia con los valores, o sea, creo que es toda la diferencia y creo que poco a poco, pues, se va generando un espacio que es lo más importante de frescura, de innovación, de Justo, creatividad, donde pueden florecer justo. ideas y cosas increíbles. O sea, justo lo mencioné en el webinar pasado, ¿no? Pero en el webinar pasado comenté sobre un libro que es el de la cultura de Netflix, de No Rules Rules, que finalmente, o sea, se desarrolló por la gente interna
donde tienen políticas, donde finalmente lo que quieren es que cada quien se sienta libre para poder tomar decisiones, para poder ejecutar planes que se consultan internamente, pero no pasan por una decisión, por una aprobación hasta de un jefe, sino tienen la libertad hasta de hacer las cosas porque ellos ya las comentaron con su equipo y creyeron que era una buena idea y van y la ejecutan y han cambiado la manera en la que recursos humanos hoy en día trabaja. Ya es una metodología como súper aplicada en muchísimas empresas. Y yo digo, y todo fue por tener esta libertad, ¿no? Y esta confianza en decir, o sea, dejemos ser a la gente, ¿no? Dejemos ser a las personas y todo empieza por ti, ¿no? O sea, todo empieza por ti y creo que, ¿no? Así es como que queríamos un poquito llevar la conversación, ¿no? De cómo lo importante que es empezar contigo y de ahí llevarlo hasta la organización, a tu trabajo, a tu familia, a tu círculo social, y cómo, pues como decíamos, ¿no? O sea, se convierte como un efecto dominó que se me hace increíble. Sí, justo es que es lo que dices, o sea, el tema de que cuando somos auténticos, nuestro sistema nervioso, o sea, la pertenencia y la seguridad son necesidades psicofisiológicas desde que somos pequeños, ¿no? Y entonces cuando a mí yo me siento aceptado, pasan muchas cosas. Uno, mi sentimiento de pertenencia con la organización va a ser mucho mayor. Dos, yo me siento segura. ¿Y a qué se traduce esto? Si yo me siento segura, voy a poder compartir mis ideas, voy a compartir mis talentos, voy a compartir todo lo que yo puedo aportar, el buen clima, lo que sea, ¿no? Si yo siento totalmente que no puedo ser yo misma, esta conservación a la que tiende el sistema va a hacer que yo no pueda en realidad tampoco contribuir con lo positivo. Y eso tiene que ver mucho con todas estas políticas que por suerte ya cada vez están cobrando más auge, ¿no? De obviamente diversidad e inclusión y demás, ¿no? O Claro, sea, al final es como que podamos aceptar que hay distintas perspectivas, que la diversidad no solamente tiene que ver con géneros y demás, sino también con distintas perspectivas, ideas, y que esto en realidad, si cada uno puede dar, aportar más de lo que, de sus talentos con mayor confianza, seguridad y a todos los niveles, ¿no? Seguridad a todos los niveles, en realidad eso es un motor increíble de innovación para las empresas y eso hay que claro. tenerlo en cuenta. Buenísimo, Tamara. Pues la verdad, ya vamos a ir cerrando para poder tener un poquito de tiempo para preguntas y respuestas. Cualquier persona que tenga alguna duda nos la puede escribir aquí en el chat. Nosotros en Daily Life, pues intentamos finalmente trabajar todos estos temas. Tamara es ponente, ahora sí que trabaja con nosotros brindando este tipo de talleres, capacitando para fortalecer esta parte de la cultura, ¿no? De las empresas, de la gente, que finalmente las personas somos las que construimos la cultura de la empresa, las personas somos las que estamos detrás, ¿no? O sea, tú puedes construir 1 millón de reglas, pues, pero ahora sí que desde la trinchera del trabajo que tengas en la empresa que tengas, pues puedes construir esto y la importancia de, yo digo, dárselo a la gente, de poderlo meter dentro de la cultura, pues creo que vale muchísimo la pena. Eh, y bueno, pues ahora sí que estamos para ayudar en esa parte. Como les mencionaba, Tamara trabaja mucho con nosotros en todos estos temas, entonces cualquier duda que tengan, también los podemos contactar con Tamara. Y bueno, voy a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. En Daily Life Wellness somos una empresa que se dedica a brindar servicios de salud y bienestar. Somos una empresa enfocada en brindar salud y bienestar, ¿no? Eh, Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cuáles serían Sobre los libros. top 3 libros que recomiendan? Si nos puedes orientar un poquito acerca de si te refieres al tema de autenticidad como tal, para que Tamara nos apoye a lo mejor con alguna lectura, y si es Súper. de algún otro tema, con muchísimo gusto también te puedo recomendar, nada más.
del tema que al vimos. tema. Ok. De autenticidad. Para mí cualquiera de las de Brené Brown me parecen increíbles y además ella me gusta mucho porque como yo, pues yo también soy científica y entonces como que a mí siempre me gusta hablar con base a algo, ¿no? Y ella creo que tiene un acercamiento en el que obviamente con datos habla todo eso de la vulnerabilidad, de los dones de la imperfección, que al final es aceptarnos como somos, que es la base obviamente de la autenticidad. ¿Qué más recomendaría? Bueno, eso es que ella tiene varios, recomendaría todos los suyos. Libera tu magia de Liz Gilbert, creo que también nos habla de esta parte de también estar conectados para que también nuestras ideas fluyan y demás. El camino del artista, que creo que es una herramienta muy bonita como de autoconocimiento en el que se nos guía, ¿no? En un trabajo para ir como precisamente, pues también liberando nuestra mente con las páginas matutinas y luego una serie de ejercicios que nos permiten conectar con esa capacidad creativa natural que tenemos, porque la creatividad es algo innato de todos, es la capacidad de crear y todos tenemos la capacidad de crear, no tenemos que ser pintores. Y yo creo que, pues así me vienen a mente esos. Estaba mirando aquí en mi librería, creo que con esos ya puede tener un buen trabajo. Y obviamente, bueno, libros de psicología positiva, pues creo que también son muy buenos. Ahorita, yo que me he capacitado como coach de inteligencia positiva, pues los libros de CISART son muy interesantes precisamente para toda esta parte de los saboteadores mentales, ¿no? Y también, pues con eso ya también tenemos trabajo para rato. Claro. Igual si los puedes escribir aquí Sí, en el chat de preguntas y respuestas, súper, a ver porque no si sé si los puedo. cacharon. A ver, vale, pues ahí voy. Si Sí. quieren ir preguntando alguna cosita más. Si Ay, alguien tiene alguna otra duda, a ver, aquí tenemos otra duda. Como líder, ¿cómo puede impulsar una cultura de bienestar cuando una empresa aún no ha abordado estos temas o no cree en ellos? Ok, eso es una muy buena pregunta. Eh, Como líder, yo digo que un paso a la vez. Eh, una cultura de bienestar no se construye simplemente como metiendo, o sea, ciertos servicios. O sea, yo digo que se construye realmente, como decía, a través de la gente, ¿no? O sea, la gente construye esa cultura de bienestar. Entonces, si se puede empezar por empujar ciertas políticas dentro de la empresa, o sea, eso es como lo primero, ¿no? Porque si no hay una estructura, si no hay realmente, o sea, la estructura normalmente son las políticas, si no existe esta parte, es bien difícil realmente poder llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Entonces, el primer nivel yo digo que es crear la estructura, crear los fundamentos, alinearlos con los valores de la empresa. Si la empresa o los no sé, directores o los dueños de la empresa no creen en ellos, creo que esto puede ir cambiando poco a poco, o sea, demostrando los resultados, ¿no? Demostrando cómo si de repente se pueden conseguir alguna capacitación gratis, algún programa que puedan implementar de forma interna gratis, o sea, como que sí tiene que haber como que finalmente este trabajo interno para empezar a promover ciertas actividades y escuchar a la gente, escuchar qué tanto la gente participa, qué tanto, cuáles son las inquietudes, conocer súper bien la audiencia y ver cuáles son las necesidades. A lo mejor tú estás pensando en implementar algún tipo de programa y la gente está esperando, o sea, o le encantaría tener otro tipo de prestaciones o otro tipo de beneficios completamente diferentes. Entonces, escuchar a la gente es súper importante y conocer la audiencia, ¿no? Cómo está o sea, constituida la población, de qué edades son, de qué géneros, de qué generación, qué les gusta, qué tipo de perfil, ¿no? O sea, les gusta, eh, o sea, no sé, o sea, dependiendo de todo eso, como que se pueden alinear muchas estrategias. Nosotros en nuestra página de dailylife.mx hay una sección que se llama recursos, donde tenemos muchos, más de, no sé, 30, 40 newsletters desarrollados por todos los profesionales de la salud en Daily Life, donde vienen, o sea, digamos, como todos los artículos de cómo empezar tu programa de wellness, cómo implementar una política de X cosa, cómo hacer una campaña para tomar agua dentro de la empresa, cómo a lo mejor impulsar, ¿no? La comida saludable.
Entonces, todo ese contenido es descargable en nuestra página, lo pueden revisar, lo pueden utilizar internamente para campañas. Entonces, échenle una revisada, creo que les podría ayudar mucho esa sección de recursos. ¿Cómo les ha tocado manejar con sus clientes estos temas en una cultura donde conviven generaciones aún mayores? Pues mira, sí, es un reto, la realidad, trabajar hoy en día ya tenemos, o sea, más de 3, 4 generaciones trabajando en una misma compañía, ¿no? Normalmente, cuando haces este análisis de necesidades, empiezas a alinear esfuerzos para las diferentes generaciones. La generación baby boomers con los millennials y con la generación Z no van a responder a las mismas necesidades, claramente, ¿no? Entonces sí, por eso es importante ver qué generación o qué población tiene qué población tiene qué necesidades y empezar a enfocarlo a lo mejor en la población en donde tienes una mayor cantidad de personas, ¿no? Arrancarlo de ahí y tratar de darle de alguna manera voz a las otras generaciones. Si tienes una generación muy tecnológica, por ejemplo, o sea, una generación Z, la generación de los mayores seguramente se van a perder por completo y van a decir, oye, pero, o sea, yo necesito este esfuerzo enfrente de mí en la oficina presencial con una persona, no con una computadora. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, ahí es súper importante, o sea, como que sí orientar los esfuerzos de acuerdo a la generación y pues finalmente sí hay que tener esfuerzos como diversificados dependiendo de las generaciones. Por Sí, y eso yo ahí tenemos... me gustaría Ah, solamente añadir que creo que una cosa importante cuando trabajamos con distintas generaciones es que sepamos hablar su idioma. Entonces, si no estamos llegando a la generación a la que igual no pertenecemos, es que tengamos que dar, que tengamos en cuenta qué lenguaje es el que entienden. Las generaciones más tradicionales o las más mayores a veces funcionan muy bien con datos duros. Entonces, es como podemos apoyar, aparte de la sensibilización y la información, es hablar su lenguaje para llegar a ellos con su lenguaje, porque si utilizamos el nuestro, posiblemente no lo vayan a rechazar, ¿no? O eso es lo que sucede. Entonces, como que es importante que veamos qué para ellos es importante y que podamos adaptar nuestro discurso en función de eso. Eso también es súper útil. sí, de acuerdísimo. Aquí Blanca nos puso, los webinars ayudan muchísimo a sensibilizar, el catálogo de pláticas de Delight te ayudará. Gracias, Blanca. Pues sí, o sea, también el sensibilizar ayuda mucho a que, pues, como la plática del día de hoy, ¿no? O sea, sensibilizar, no importa la posición, no importa si lo lleves en tu vida personal o en el trabajo, un tema como el que acabamos de tocar el día de hoy es una sensibilización. O sea, no te va a cambiar la vida, pero te va a empapar de lo que puedes hacer personalmente, grupal, en la organización como tal. Entonces, como que sí ayuda muchísimo a la sensibilización estas capacitaciones. Entonces, pues bueno, creo que ya terminamos. De veras, les agradecemos muchísimo. Al final del webinar les va a llegar una encuesta para que nos ayuden a contestarla y pues nos vemos dentro de un mes en el próximo webinar. Tamara, de verdad, muchísimas gracias. Estuvo Ok. increíble la charla contigo. Se me hizo un tema, y se me hace un tema increíble que creo que nos podríamos quedar horas aquí platicando de todo esto. Sí. Entonces, pues te agradezco muchísimo y cualquier persona que también pudiera llegar a estar interesada en las pláticas que da Tamara, con muchísimo gusto les mandamos el catálogo y bueno, estamos aquí súper pendientes. Gracias a todos, gracias Fernanda. Un abrazo a todos. Gracias.